¿Recuerdas aquellas recetas antiguas que solo se podían encontrar en los libros de cocina de Betty Crocker? Hacían que las comidas cotidianas se sintieran especiales, incluso cuando el dinero escaseaba. ¿Cuándo dejamos de abrir esas páginas y por qué las dejamos atrás? No hay explicación, solo recuerdos. La ensalada de piña y queso era una de esas cosas que encontrabas en la mesa del buffet y esperabas que alguien se llevara primero. Era blanda, brillante y confusa, pero de una forma que te recordaba a todas las comidas familiares en las que habías participado. Hecha con gelatina de limón, queso cheddar rallado y piña triturada, era un recuerdo dulce y ácido que solo tenía sentido en las páginas de un libro de cocina de Betty Crocker. Se suponía que era elegante. Se desmoldaba sobre una cama de lechuga iceberg. Se coronaba con una cereza o una cucharada de mayonesa y se llamaba ensalada. Pero no intentaba engañar a nadie. Era simplemente un plato que se conformaba con lo que había. El queso cottage le daba cremosidad. El queso cheddar le daba un toque picante. Y la piña, bueno, eso lo convertía en Betty Crocker. Incluso las personas que decían odiarlo tomaban una rebanada. Era brillante, orgulloso y sin complejos, como los tiempos que corrían. Y tanto si traía consuelo como confusión a tu plato, una cosa era segura: nadie lo olvidaba. Quizás ese era el objetivo. Estas albóndigas no eran solo una cena, eran un tema de conversación. Con solo echar un vistazo al arroz que sobresalía por los lados, sabías que era la versión más económica de Betty Crocker. Las albóndigas de puerco espín se hacían con carne molida, arroz crudo, salsa de tomate y unas pizcas de cebolla en polvo y sal. Sin pan molido, sin huevos, sin ligantes sofisticados, solo con lo que había en la despensa. Mientras se cocían a fuego lento en la salsa, el arroz se cocía y se hinchaba, sobresaliendo como pequeñas púas. Era ingenioso, barato y sorprendentemente saciante. Con medio kilo de carne se podía preparar un plato suficiente para alimentar a toda la familia. Y si se tenía suerte, sobraba para la noche siguiente. A los niños les encantaban porque tenían un aspecto divertido. A los padres les encantaban porque funcionaban. Había algo acogedor en ellos, sentados en un plato de Pyrex sobre la estufa, burbujeando bajo una tapa de vidrio mientras la cocina se llenaba de vapor. Esta receta apareció en casi todos los libros de bolsillo de Betty Crocker, impresos entre 1950 y 1980. Y por una buena razón. Era una de esas comidas que parecían venir acompañadas de un abrazo. Y una vez que las probabas, nunca las olvidabas. La palabra mágica aquí era imposible, porque este pastel era el tipo de receta que no creías hasta que lo veías con tus propios ojos. Mezclabas los ingredientes en un tazón, lo vertías en un molde, y de alguna manera, gracias a Betty Crocker y Bisquick, se horneaba y se convertía en una cena con una corteza incorporada, carne molida, condimento para tacos, queso rallado y cebolla picada. Todo mezclado en una masa que se asentaba como si supiera lo que estaba haciendo. No necesitabas un rodillo, ni siquiera necesitabas habilidad. Ese era el encanto de la serie Imposible de esos viejos libros de cocina. Hacía que cualquiera se sintiera como un cocinero casero. Este pastel de taco era fácil de hacer, fácil de cortar y fácil de repetir. Algunas personas le añadían aceitunas, otros le echaban chiles verdes o un puñado de maíz. Hicieras lo que hicieras, era el tipo de comida entre semana que te hacía sentir como un ganador. Incluso los niños más exigentes le daban un bocado y pedían más. Era una comida reconfortante que no parecía gran cosa, pero que siempre cumplía, tal y como Betty pretendía. 7 capas, un plato y 0 complicaciones. Esa era la promesa, y Betty Crocker la cumplió. Esta cazuela tenía un ritmo: papas crudas, cebollas en rodajas, carne molida sazonada, maíz, tomates enlatados, judías verdes y una capa de sopa cremosa vertida por encima. Cada capa tenía una función. Las papas le daban consistencia, la carne le daba sabor, y la sopa hacía que todo se derritiera y se convirtiera en algo que se podía servir con una cuchara grande. Lo que lo hacía tan memorable no era el sabor, aunque era reconfortante, sino su aspecto.
Se preparaba en un plato de vidrio transparente para que todos pudieran admirar las rayas de color antes de comer. Era ordenado, predecible y fácil de preparar en grandes cantidades para las cenas de la iglesia, las comidas compartidas o cualquier jueves en el que se necesitara alimentar a 6 personas con una sola bolsa de compras. No había sorpresas, solo capas de economía, textura y un poco de orgullo. Era una de esas recetas que siempre quedaban mejor de lo que cabría esperar. Y tal vez eso era suficiente. No te dejes engañar por el nombre. No había chocolate a la vista. Las bolitas de papa de fiesta eran la receta más imaginativa y económica de Betty Crocker. Se trataba de puré de papa enrollado en bolitas compactas, bañadas en mantequilla o huevo batido, y luego recubiertas de hojuelas de maíz trituradas para que quedaran crujientes. El nombre provenía de su apariencia, redondas, brillantes y marrones como un dulce, pero el sabor, puro y sabroso consuelo. Estaban pensadas para servir en reuniones, especialmente cuando se tenía poco tiempo. Carne y dinero. Eran suaves por dentro, crujientes por fuera y extrañamente adictivas. Funcionaban como acompañamiento, aperitivo o incluso como plato principal si se tenían suficientes. Algunas personas los rellenaban con queso o trocitos de tocino si tenían de sobra. Otros simplemente los servían solos con una cucharada de ketchup o mostaza al lado. Era una pequeña joya extraña escondida en las últimas páginas de los libros de cocina de Betty Crocker de mediados de siglo, y un recordatorio de que a veces las cosas más simples eran las que provocaban las sonrisas más grandes. Ya nadie los hace, pero tal vez deberían. Era la mejor cena de los domingos. El salmón a la crema en tartaletas era el tipo de plato que se servía cuando había invitados, o cuando se quería sentir que se tenía algo especial en la mesa. Salmón enlatado, espesado con salsa blanca y aderezado con limón o perejil, servido en tartaletas de hojaldre que se hinchaban como coronas doradas en el horno. Era uno de los platos más elegantes de la gama de Betty Crocker, pero bajo la corteza se trataba simplemente de convertir una lata de pescado en algo caliente y sustancioso. Se podían encontrar las tartaletas congeladas o hacerlas uno mismo con masa de galletas y un molde para magdalenas. En cualquier caso, el truco estaba en la salsa. Tenía que ser cremosa, pero no pesada. Ácida, pero sin saber demasiado a pescado. Si se hacía bien, parecía algo que se podría pedir en el buffet de un hotel. Los niños a veces sacaban el salmón. Los adultos siempre se acababan todo. Y todos coincidían en que parecía mucho más elegante de lo que costaba. Así era Betty Crocker. En la década de 1970, se sabía que era la hora de la cena cuando se veían salchichas asadas sobresaliendo del puré de papas como si fueran las dueñas del lugar. La cazuela de salchichas era llamativa, divertida y estaba hecha casi en su totalidad con sobras. El puré de papas formaba la base, con una mezcla de verduras enlatadas escondidas debajo. Luego venía la corona. Salchichas cortadas en rodajas y dispuestas en círculo, como los radios de una rueda, listas para dorarse bajo el grill. Era en parte cazuela y en parte escultura. Y los niños la aprobaron antes incluso de que eso fuera un término de marketing. Puede que ahora te rías, pero en aquella época era todo un espectáculo. Se utilizaba lo que había a mano, no costaba casi nada, y daba a los niños una razón para comer verduras. Incluso se podía encontrar la receta impresa en la sección Los niños pueden cocinar de los libros de cocina de Betty. Y aunque los blogs de cocina modernos lo calificarían de kitsch, la gente de entonces lo llamaba martes. Era saciante, era ridículo, y cumplía su función. Este era en parte sándwich, en parte pastel de capas y totalmente nostálgico. El pan de molde glaseado era la respuesta de Betty Crocker a la comida elegante para fiestas con un presupuesto limitado. Se tomaba una barra de pan blanco, se cortaba horizontalmente y se rellenaba cada capa con una ensalada diferente: atún, huevo, jamón o pollo. Algunas versiones incluso añadían pimiento morrón o pasta de aceitunas para darle color y sabor. Una vez apiladas, se cubría todo con queso crema batido como si fuera un pastel. Se podía teñir el glaseado con colorante alimentario para que combinara con la ocasión.
rosa para los baby showers, verde para el día de San Patricio y azul si te sentías atrevido. A veces la gente incluso decoraba la parte superior con manga pastelera, como si fuera un pastel de cumpleaños. Se enfriaba, se cortaba en rebanadas y se servía con rodajas de limón o perejil para darle un toque especial. A algunas personas les encantaba, a otras les parecía un crimen culinario, pero nadie lo olvidaba. Aparecía en todos los libros de Betty Crocker desde los años 50 hasta los 70, normalmente en la sección Entretenimiento Fácil. Era el tipo de cosa que se llevaba a almuerzos o meriendas cuando aún se hacían. Era extraño, era sincero y, sinceramente, era bastante bonito. ¿No hay manzanas? No hay problema. Betty Crocker tenía una solución que dejaba boquiabiertos y confundía al paladar. La tarta de manzana falsa se hacía con galletas Ritz, azúcar, canela y zumo de limón, pero sin fruta. Imitaba tan bien la textura y el sabor de la tarta de manzana que la mayoría de la gente no tenía ni idea de lo que estaba comiendo hasta que se lo decías. Las galletas sustituían a las rodajas de manzana. La mezcla almibarada lo hacía todo pegajoso y dulce, y la corteza del pastel lo mantenía todo unido como si tuviera algo que demostrar. Las personas que crecieron con él a menudo lo recordaban como uno de los platos más sorprendentes que sus madres o abuelas habían preparado. Este plato surgió en épocas de escasez, primero durante la Depresión y luego durante la Segunda Guerra Mundial. Pero Betty lo revivió en ediciones posteriores para enseñar a ser frugal con estilo. Era especialmente popular durante el racionamiento, cuando las manzanas eran caras o estaban fuera de temporada, y los alimentos básicos de la despensa tenían que llevar el peso. Algunas personas juraban que sabía igual que el auténtico. Otras pensaban que era extraño, pero en el buen sentido. En cualquier caso, daba que hablar. Eso era parte de su encanto, y tal vez por eso se mantuvo en imprenta durante tanto tiempo. Un pastel engañoso que te hacía saborear la comodidad. Los Wiener Winks eran pura magia de Betty Crocker, un nombre ridículo, ingredientes sencillos y mucho encanto. Se cogía una rebanada de pan de molde, se aplastaba, se enrollaba alrededor de un hot dog y se horneaba hasta que quedaba crujiente. Algunas personas añadían una loncha de queso antes de enrollarlo. Otras lo untaban con mantequilla o huevo batido para que quedara dorado y crujiente. Incluso se podían cortar los hot dogs por la mitad y colocarlos de pie como velas para darle un toque extra. De cualquier manera, lo que salía del horno estaba caliente, tostado y listo para mojar. Era el tipo de comida que se preparaba para el almuerzo de un domingo tranquilo o que se servía en las fiestas de cumpleaños con un plato de papel y un pepinillo como acompañamiento. También aparecía en las loncheras con un pequeño recipiente de ketchup o mostaza al lado. El nombre hacía reír a los niños. El sabor los hacía volver por más. Esta receta se podía encontrar en docenas de libros de cocina de Betty Crocker de los años 60 y 70, normalmente en las secciones Comidas divertidas para niños o Cocinar con niños. No era sofisticada, no era saludable, pero era fácil, barata y hacía sonreír a todo el mundo. A veces, eso era todo lo que se necesitaba. Se podía oler el vinagre incluso antes de verlo. El anillo de gelatina de tomate con queso cottage en el centro era una de esas recetas de gelatina que te hacían detenerte y entrecerrar los ojos. Elaborado con jugo de tomate, limón, un toque de especias y gelatina sin sabor, se solidificaba en un molde firme y brillante que parecía más una obra de arte que un alimento. Justo en el centro, una cucharada fría de queso cottage descansaba como un premio. Se enfriaba, se cortaba en rodajas y se servía con perejil o, si se quería algo más sofisticado, con una ramita de apio. Este plato se basaba en la apariencia. Tenía un aspecto organizado, limpio, respetable, y a la gente le encantaba, no necesariamente porque fuera delicioso, sino porque era fiable, mantenía su forma, se erigía en el plato y procedía directamente del libro de recetas de Betty Crocker sobre la hospitalidad de mediados de siglo. Algunas personas le añadían aceitunas o trocitos de apio, otros juraban por una pizca de salsa Worcestershire. En cualquier caso,
Era un plato básico en los almuerzos y las reuniones de clubes de mujeres, más una obra maestra que un antojo. Puede que ahora no sea tu plato favorito, pero en aquella época significaba que tenías buen gusto, o al menos un buen molde. El arroz glorificado tenía un nombre que parecía una broma, pero la gente lo decía en serio. Se empezaba con arroz frío cocido, se le añadía piña triturada, se le incorporaba nata montada y se espolvoreaba con malvaviscos como si fuera a ir a la iglesia. Algunos añadían cerezas marrasquino, otros utilizaban una cucharada de cóctel de frutas. Era en parte postre, en parte guarnición y en parte misterio. Pero nadie lo rechazaba nunca. Se veía en comidas compartidas junto al pollo frito o en funerales junto a las patatas gratinadas. Iba donde quería, lo suficientemente dulce como para ser un postre, pero lo suficientemente suave como para acompañar al jamón o al pastel de carne. La crema batida lo hacía ligero, la piña le daba un toque ácido y el arroz lo hacía sustancioso. Si hoy en día suena extraño, es comprensible. Pero en aquella época era un plato suave y agradable que hacía sonreír a la gente. Se podía preparar un tazón entero con los ingredientes básicos de la despensa y servir a 10 personas sin pestañear. No pretendía ser glamuroso, solo intentaba ser bueno, y eso era más que suficiente. Este era para cuando tenías poco tiempo, pero aún así querías algo caliente y alegre. Las salchichas rellenas de queso eran simplemente salchichas cortadas por la mitad, rellenas de queso americano y salsa, y asadas hasta que burbujeaban. Los bordes se curvaban, el queso se derretía, y el olor era inconfundible. Los niños las pedían a gritos, a los adultos tampoco les importaban. Se podía preparar una bandeja entera en 10 minutos y servirla con tostadas con mantequilla o tater tots. Algunas personas añadían mostaza antes de gratinar. Otras esperaban hasta el momento de servir. Lo mejor, no costaba casi nada. Un paquete de salchichas, unas lonchas de queso y un poco de salsa picante daban para mucho. Aparecía en la sección de Betty Crocker de comidas rápidas y meriendas para después de la escuela, pero se veía en las mesas más a menudo de lo que se podría pensar. Estaba caliente, estaba lleno de queso, y te hacía sentir que habías hecho algo inteligente con lo que tenías. Había platos más sofisticados, claro, pero este siempre desaparecía primero. El pavo diván tenía un nombre que lo hacía parecer más difícil de lo que era. En realidad, solo eran sobras de pavo, brócoli congelado y una cremosa salsa de queso cheddar horneada hasta que burbujeaba. Pero tenía un aspecto impresionante. La salsa lo unía todo como una cálida manta, y el pan rallado por encima le daba el toque final. La gente lo preparaba el día después de Acción de Gracias, la semana después de Navidad, y siempre que el pavo necesitaba una nueva vida. Algunas versiones utilizaban sopa de champiñones, otras hacían una roux desde cero. Pero, en cualquier caso, era el tipo de receta que convertía las sobras en una comida de la que estar orgulloso. Se horneaba en un molde cuadrado, se cortaba en porciones perfectas y se servía en un plato. Daba una sensación de elegancia. Sabía a esfuerzo, aunque solo se tardara 20 minutos en prepararlo. Se podía encontrar en el capítulo Cuando vienen invitados o en la página de cenas entre semana. Se situaba entre la lógica de las sobras y la elegancia. Esa era la genialidad de Betty Crocker. La ensalada Golden Glow era tan alegre como suena. Una ensalada moldeada hecha con gelatina de naranja o limón, zanahorias finamente ralladas y piña triturada, era la respuesta de Betty a una alimentación saludable que aún se movía. Aparecía en los platos y en las mesas de comidas compartidas, colocada en moldes redondos o servida sobre una hoja de lechuga iceberg. No era un postre, era una ensalada. Las zanahorias le daban textura crujiente, la piña le daba dulzor, y la gelatina le daba consistencia. Se podía preparar con un día de antelación y olvidarse de ella hasta la hora de la cena. Algunas personas le añadían una cucharada de mayonesa, otras la dejaban tal cual, con solo un poco de nueces picadas espolvoreadas por encima. Era ligera, refrescante y sorprendentemente popular durante los años 60 y 70, cuando la gente quería sentir que comía mejor,
Aunque siguiera envuelta en gelatina, no pretendía impresionar, solo intentaba alegrar el plato, y para mucha gente lo conseguía. El pan de eneldo fue un éxito sorpresa en la década de 1970. Elaborado con requesón, eneldo seco y un poco de cebolla, se horneaba hasta quedar suave y caliente, con un aroma que envolvía la cocina como un abrazo. No era pan para sándwiches, era pan para sentarse y arrancar un trozo. Se horneaba en un molde redondo o en un molde para pan, pero siempre quedaba dorado y rústico. Se cortaba en rebanadas gruesas, se untaba con mantequilla y desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Algunas personas lo servían con sopa, otras lo llevaban a los brunch o a las comidas compartidas de la iglesia. Betty Crocker lo publicó en varias ediciones durante la moda de las hierbas aromáticas de los años 70, justo cuando la gente cultivaba eneldo en pequeños jardines en el alféizar de la ventana y ponía requesón en todo. Era esponjoso, sabroso y con mucho carácter. Nada sofisticado, simplemente bueno. Te recordaba al pan casero, pero sin tener que amasar ni complicarte la vida. Y una vez que lo hacías, probablemente lo volvías a hacer. La cazuela de maíz Fiesta era brillante, cremosa y se horneaba hasta quedar dorada. Se empezaba con maíz cremoso y crema agria, y luego se le añadían chiles verdes enlatados y galletas trituradas por encima. A veces la gente le añadía queso rallado, otras veces no. En cualquier caso, salía del horno burbujeante y caliente, con una corteza crujiente bajo el tenedor. Técnicamente, era un acompañamiento, pero mucha gente lo comía como plato principal. Se combinaba con pollo asado, pastel de carne o simplemente con una ensalada verde si se quería algo ligero. El nombre hacía pensar en una fiesta, y en cierto modo lo era. Una versión del suroeste de la clásica comida casera que se introdujo en los libros de Betty Crocker a finales de los 60 y se mantuvo durante los 80. Parecía colorido, parecía emocionante, pero, sobre todo, parecía factible. Se podía preparar con ingredientes básicos de la despensa, alimentar a mucha gente, y aún así, sobrar. ¿Qué más se podía pedir? Era un desayuno con sentido del humor. Se cogían lonchas de mortadela, se presionaban en moldes para muffins y se horneaban hasta que se curvaban formando pequeñas tazas. Luego se rellenaban esas tazas con huevos revueltos, se espolvoreaban con queso o cebollino y se volvían a meter en el horno. Las tazas de mortadela con huevos revueltos parecían sacadas de una cafetería, pero procedían de las páginas de la sección matutina de Betty Crocker de mediados de siglo. Era rápido, era ingenioso, y hacía que un desayuno sencillo pareciera un manjar. A los niños les encantaba la forma. A los adultos les encantaba el precio. Se podían preparar con antelación o hacerlos el domingo por la mañana, cuando todo el mundo todavía estaba medio dormido. Quedaban muy bien en los platos e incluso hacían que las tostadas parecieran elegantes. Era el tipo de plato pequeño y divertido que convertía un día normal en algo memorable. Y para una generación criada con mortadela, era como estar en casa. La ensalada de pera y gelatina de lima era un clásico de la cafetería con un toque de confusión. La gelatina de lima mantenía las mitades de pera enlatadas en su sitio como gelatina esmeralda sobre cristal. Justo en el centro de cada pera se ponía una cucharada de mayonesa o queso crema. Luego se enfriaba, se desmoldaba y se servía frío con una ramita de perejil para darle elegancia. No era un postre, era una ensalada. En los hogares y las escuelas de mediados de siglo se consideraba refrescante. Algunos decían que era dulce, otros decían que era salada, pero nadie la olvidaba. Era uno de los platos más fotografiados en los viejos libros de cocina de Betty Crocker. Brillante, ordenado y lleno de la confianza de mediados de siglo. Aparecía en los almuerzos de la iglesia y en las cenas de los domingos, orgullosamente situado entre el jamón y las judías verdes. Hoy en día suena extraño, pero en aquella época era el futuro, y a veces simplemente había que aceptarlo. La cazuela de rollitos de col era la forma que tenía Betty Crocker de decir: nos encanta el repollo relleno, pero esta noche no vamos a enrollar nada.
En lugar de envolver la carne y el arroz en hojas de col individuales, se colocaba todo en capas en una fuente para horno: carne molida, cebolla, arroz cocido, col picada y salsa de tomate. Luego se horneaba hasta que todo se asentaba en un todo suave y sabroso. Era más fácil, más rápido, y nadie tenía que luchar con una hoja de col para someterla. El sabor seguía siendo el mismo: sustancioso, ligeramente dulce y rico en tomate. Pero el tiempo que se pasaba en la cocina se reducía a la mitad. Este era el tipo de atajo que se incluía en todos los capítulos de Guisos para familias ocupadas. Algunas personas añadían ajo o salsa Worcestershire. Otras simplemente seguían la receta básica al pie de la letra y dejaban que hablara por sí misma. Llenaba la casa de un olor que te hacía detenerte y cerrar los ojos. Un poco ácido, un poco reconfortante, muy entrañable. Así era la forma de hacer las cosas de Betty. Las rodajas de Spam y piña al horno eran una alegría navideña económica. Se tomaban rodajas gruesas de Spam, se cubrían con rodajas de piña enlatada, se espolvoreaban con azúcar morena y se horneaban hasta que quedaban brillantes. El azúcar se caramelizaba, la piña se ablandaba y el Spam, de alguna manera, parecía encajar perfectamente. Era fácil, rápido y asequible. Tres cosas que Betty Crocker sabía que las familias necesitaban. Este platillo aparecía en la sección de comidas especiales de los libros de cocina destinados a personas que aún querían un poco de brillo, pero no podían permitirse un jamón. Era el tipo de platillo que se servía en Pascua, cuando la carne era demasiado cara, o en Navidad, cuando el tiempo era escaso. Hacía que la casa oliera dulce y salado al mismo tiempo. Tenía un aspecto alegre, con sus rodajas de color amarillo brillante y su glaseado brillante, y te recordaba que sacar el máximo partido a lo que tenías no solo era práctico, sino también significativo. La gente lo cortaba en trozos, lo servía con puré de papas o arroz, y lo consideraba una celebración. ¿Era elegante? Quizás no, pero era festivo, y a veces eso era lo más importante. Los canapés de mantequilla de cacahuete y tocino no eran un aperitivo habitual. Estas pequeñas rodajas de pan blanco tostado se cubrían con una capa de mantequilla de maní y una loncha crujiente de tocino. Lo salado se combinaba con lo dulce. Lo crujiente se combinaba con lo suave. Y, de alguna manera, funcionaba. Aparecían en las fiestas de cóctel de los años 60, en los baby showers y en cualquier reunión en la que el anfitrión quisiera impresionar sin gastar demasiado. Eran extraños, eran atrevidos, y salían directamente del libro de recetas de aperitivos para fiestas de Betty Crocker. Se podía preparar una bandeja entera en menos de 15 minutos y la gente seguía preguntando qué llevaban. Parecía comida de un futuro que nunca llegó. Aperitivos de la era espacial destinados a sorprender y deleitar. La mantequilla de cacahuete le daba cremosidad. El tocino aportaba el crujiente. Y el pan tostado lo unía todo. Algunas personas añadían una rodaja de plátano. Otras espolvoreaban un poco de azúcar moreno por encima. En cualquier caso, desaparecían rápidamente. No se trataba de tradición, se trataba de sorpresa. Y Betty Crocker sabía exactamente cómo mantener a los invitados en vilo. El pastel de judías verdes era la versión de Betty de un giro inesperado. Se empezaba con galletas redondas hojaldradas, como las del pastel de fresas. Pero en lugar de nata montada y bayas, se vertían judías verdes calientes en una espesa salsa de crema. Parecía familiar, pero sabía completamente diferente. Era un plato principal, no un postre, y confundió lo suficiente a la gente como para convertirse en un éxito. Era sacado directamente de la sección de entradas de verduras de Betty Crocker, donde la misión era convertir ingredientes humildes en comidas completas. Las judías verdes eran enlatadas o frescas. La salsa se hacía normalmente con sopa condensada o roux, dependiendo de lo ambicioso que se sintiera uno. Se colocaban las judías verdes sobre el panecillo, se añadía otro panecillo encima y se comía con cuchillo y tenedor. Era sabroso, rico y extrañamente reconfortante. Este plato parecía un desafío a las reglas de lo que debía acompañar a un panecillo,
y mucha gente picó el anzuelo. Apareció en los libros de cocina comunitarios de todo el Medio Oeste. Nadie lo calificó nunca de bonito, pero se quedó. Y eso es algo. El postre de melocotón enlatado batido era pura satisfacción rápida. Se tomaban melocotones enlatados, se escurrían, se batían hasta que quedaran cremosos y se mezclaban con una cucharada de jugo de limón o gelatina. Luego se enfriaba hasta obtener una mousse ligera y cremosa que sabía a verano y a comodidad. Era aireada, afrutado y muy sencillo. Se podía servir en copas de sorbete o ponerlo en bases de galletas Graham y llamarlo pastel. En cualquier caso, la gente sonreía. Era uno de esos postres que se preparaban cuando venían invitados en 10 minutos y la nevera estaba vacía. Era dulce sin resultar pesado, bonito sin necesidad de decoración, y hacía que la fruta enlatada pareciera un capricho en lugar de un compromiso. En la década de 1970, recetas como esta estaban por todas partes, alegres, ligeras y pensadas para impresionar con el menor esfuerzo posible. Algunas llevaban malvaviscos, otras copos de coco, pero la esencia del plato era siempre la misma. Coger lo que se tenía, batirlo hasta convertirlo en algo alegre y servirlo frío. Betty Crocker lo llamaba batido de melocotón. Todos los demás lo llamaban postre. Se suponía que el molde de queso cottage y piña era bueno para la salud, y eso solo ya lo hacía destacar. Elaborado con gelatina de limón, queso cottage y piña triturada, era el primo saludable de todos esos platos de gelatina más dulces y extravagantes. Este iba en serio. Tenía proteínas, tenía fruta y tenía el toque ácido justo para hacerte pausar antes del segundo bocado. Se veía en las mesas de buffet, entre los embutidos y los huevos rellenos, quizá rodeado de una corona de gajos de mandarina enlatada. Estaba frío, era firme y quedaba muy bien en el plato. Algunas personas le añadían una cucharada de mayonesa, otros lo comían solo. Provenía de una época en la que las ensaladas se moldeaban, no se mezclaban, y Betty Crocker le dio un lugar destacado en su sección de comidas ligeras. Era un compromiso entre la comida dietética y la comida real, entre algo dulce y algo saciante. Y para lo que era, funcionaba. Te mantenía lleno, mantenía la tendencia de la gelatina, y seguía apareciendo en todas las cocinas de las iglesias de costa a costa. El chili cheese macaroni bake era tan atrevido como económico. Se hervían unos macarrones, se mezclaban con chili enlatado con o sin frijoles, daba igual, y se añadían cubitos de velveta o queso cheddar rallado. Luego se horneaba todo hasta que burbujeaba y se doraba por los bordes. Olía a comida escolar, sabía a reconfortante, y tenía una consistencia que lo hacía uno de los favoritos de todas las generaciones. Este platillo nació en los libros de cocina de Betty Crocker de la década de 1970 y rápidamente se convirtió en un clásico de las noches entre semana. Se podía preparar en una sola sartén, se podía estirar para 2 comidas, y dejaba a la gente llena y feliz con ingredientes que nunca se echaban a perder en la despensa. A los niños les encantaba. Los adultos repetían una y otra vez. Algunos le añadían maíz, otros desmenuzaban papas fritas por encima. Pero la receta básica seguía siendo la misma: pasta, chile, queso, hornear. Eso era todo. Era rápido, era fácil y nunca fallaba. El anillo de fideos con salmón fue el intento de Betty de convertir una cena de despensa en un plato estrella. Se hervían fideos de huevo, se mezclaban con salmón enlatado, huevos y algunas hierbas, y luego se ponía todo en un molde Bundt. Una vez horneado y enfriado, se convertía en un anillo sólido, listo para rellenar con salsa cremosa de eneldo o una cucharada de guisantes y zanahorias. Tenía un aspecto impresionante, mantenía su forma y hacía que una lata de salmón pareciera algo especial. La gente lo servía en almuerzos, despedidas de soltera o cenas familiares en las que el objetivo era mostrar un poco de estilo sin gastar demasiado. La salsa de eneldo le daba brillo, los fideos le daban consistencia y la forma de anillo le daba esa magia de mediados de siglo, ordenada,
pulcra y un poco extraña. No se trataba solo del sabor, se trataba de la presentación. Betty Crocker entendió que un plato bonito hacía que la gente se sintiera orgullosa, incluso si los ingredientes venían directamente de la despensa. La toronja asada con cereza marrasquino era un desayuno con un toque dramático. Se tomaba una toronja cortada por la mitad, se marcaban los gajos, se espolvoreaba con azúcar morena y se asaba hasta que los bordes comenzaran a burbujear. Luego se colocaba una cereza marrasquino de color rojo brillante en el centro y se servía caliente. Parecía un amanecer en un tazón. No era un desayuno cualquiera. Era comida de brunch, comida de hotel elegante, comida de domingo por la mañana. Betty Crocker lo incluyó en su sección Comienzos elegantes, y era uno de esos platos que parecían un capricho sin ser excesivo. Era ácido, estaba caliente, y te daba la dulzura justa para que el pomelo se degustara fácilmente. Algunas personas le añadían canela, otros echaban un poco de brandy por encima antes de gratinarlo. Pero la cereza era la estrella, el toque final a una fruta que no solía adornarse. Era rápido, llamativo y un poco especial. La corona de macarrones con salchichas era en parte cena y en parte escultura. Se cocían macarrones, se añadía un poco de huevo y leche y se prensaba en un molde circular o en un molde Bundt. Luego se horneaba hasta que se endurecía. La corona se hacía cortando salchichas y colocándolas como pétalos en la parte superior o pinchándolas en los lados como rayos de sol. Dentro del molde se vertía crema de maíz, guisantes o una cucharada de frijoles horneados. Era peculiar, era sustancioso y era muy Betty Crocker. A los niños les encantaba la forma, a los padres les encantaba el precio. Era una de esas recetas divertidas, creadas para convertir los alimentos básicos de la despensa en algo alegre. Algunos añadían queso, otros prescindían del maíz. Pero lo realmente divertido era ver cómo se mantenía unido, se cortaba perfectamente y se servía como algo mucho más elegante de lo que era. Era comida económica con pompa, y a veces eso marcaba la diferencia. El anillo de gelatina de albaricoque con ensalada de pollo en el centro se movía con orgullo entre lo dulce y lo salado. Se empezaba mezclando gelatina de albaricoque con fruta enlatada y vertiéndola en un molde circular para que cuajara. Luego se preparaba una ensalada de pollo básica, normalmente con mayonesa, apio y un poco de cebolla, y se colocaba en el centro una vez que la gelatina estaba firme. Estaba fría, era brillante, y era uno de los platos favoritos en las comidas compartidas, los almuerzos de señoras y las fiestas de oficina de todo el país. Betty Crocker lo presentó como un plato estrella, algo que se llevaba cuando se quería demostrar cariño sin gastar una fortuna. Se cortaba limpiamente, se mantenía erguido y parecía que te habías esforzado, aunque solo hubieras abierto unas cuantas latas. Algunas personas añadían nueces a la ensalada, otras usaban camarones en lugar de pollo. Pero el concepto seguía siendo el mismo: contrastar la fruta dulce con la proteína cremosa, y hacerlo de una manera que pareciera algo especial. La gente lo llamaba raro. Luego volvían a por más. Deja tu recuerdo favorito de Betty Crocker en los comentarios. Dale a me gusta si alguno te ha hecho sonreír y suscríbete para descubrir más platos olvidados que vale la pena recordar.